Buenas tardes, bienvenidos a Cálculo con el doctor Jorge Gil. En esta ocasión vamos a ver concavidades y puntos de inflexión. Para esto les voy a compartir pantalla. Concavidades y puntos de inflexión. Una estructura cóncava es aquel segmento de la curva cuyo trazo en el espacio forma una región geométrica que asemeja a un hueco o depresión, mientras que un punto de inflexión son las coordenadas en la cual la línea tangente cambia de signo. Matemáticamente se definen de la siguiente manera. Cóncava hacia arriba. Una concavidad hacia arriba se puede formar por un intervalo decreciente y uno creciente. La segunda derivada es positiva, o más generalmente por aquel intervalo de f de x en el cual exista una línea tangente por debajo de un punto entre A y B. Cóncava hacia abajo. Una concavidad hacia abajo se puede formar por un intervalo creciente y uno decreciente. La segunda derivada es negativa, o más generalmente por aquel intervalo de f de x en el cual exista una línea tangente por encima de un punto entre A y B. Punto de inflexión. En un punto de inflexión, la pendiente de la línea tangente cambia de signo cuando la segunda derivada es cero o la segunda derivada no existe. Línea tangente por debajo de una función cóncava hacia arriba en un intervalo decreciente. Aquí está la concavidad hacia arriba y aquí está la línea tangente. Ejemplo de una línea tangente por debajo de una función cóncava hacia arriba en un intervalo creciente. Aquí tenemos una función cóncava hacia arriba y aquí tenemos la línea tangente. Función cóncava hacia arriba en un mínimo absoluto. Tenemos una función cóncava hacia arriba y una línea tangente. Función cóncava hacia abajo en un máximo absoluto. Cóncava hacia abajo, línea tangente. Ejemplo de una línea tangente por arriba de una función cóncava hacia abajo en un intervalo creciente. Cóncava hacia abajo, línea tangente. Línea tangente por arriba de una función cóncava hacia abajo en un intervalo decreciente. Cóncava hacia abajo, línea tangente. Tenemos una función f de x igual a 15 más 3x cuadrada menos x a la cuarta. La primera derivada va a ser 6x menos 4x al cubo. La segunda derivada es 6 menos 12x cuadrada. La segunda derivada la igualamos a 0 y sacamos las soluciones, menos 0.707 y 0.707, que van a ser nuestros puntos de inflexión. A estos puntos de inflexión les voy a dar valores antes y después para obtener un cambio de signo. Le di el menos 1, el 0 y el 1. Con el menos 1 me da negativo, me da menos 6. Quiere decir que en ese pedazo va a ser cóncava hacia abajo. Con el 0 me da positivo, quiere decir que va a ser cóncava hacia arriba. Con el 1 me da negativo nuevamente, quiere decir que vuelve a ser cóncava hacia abajo. Tenemos la gráfica de la función, el punto de inflexión en el menos 0.707 y en el 0.707. Aquí están los puntos de inflexión, cambio de signo. Del menos infinito al menos 0.707 es cóncava hacia abajo. Del menos 0.707 al 0.707 positivo es cóncava hacia arriba. Y del 0.707 al infinito vuelve a ser cóncava hacia abajo. Tenemos una función f de x igual a x cúbica más x cuadrada menos 20x. Sacamos la primera derivada, la igualamos a 0 y obtenemos las soluciones que son nuestros números críticos. La primera solución es menos 2.94 y la segunda solución 2.27. Les voy a dar valores antes y después de cada número críticos. Le di el menos 3, el 0 y el 3. Con el menos 3 en la primera derivada me da positivo. Quiere decir que es un intervalo creciente. Con el 0 me da negativo. Quiere decir que es un intervalo decreciente. Y con el 3 me vuelve a dar positivo. Quiere decir que es un intervalo creciente. La gráfica nos queda de esta forma.
Del menos infinito al menos 2.94 se forma un intervalo creciente. Del menos 2.94 al 2.27 se forma un intervalo decreciente. Creciente con decreciente me da una concavidad hacia abajo. Del 2.27 al infinito se vuelve a formar un intervalo creciente. Un intervalo decreciente con un intervalo creciente se forma una concavidad hacia arriba.